alcalosis o una acidosis. El CO2 bajo genera acidosis o alcalosis. Recordemos la formulita. Si yo tengo mucho CO2, mi reacción se va a ir a formar protones. Si yo formo protones, voy a tener acidosis. Por lo tanto, aquí, con bajo CO2, estamos en una alcalosis. Entonces, se correspondería el pH, se corresponde el CO2. ¿Ya? Pero sería una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos alto el bicarbonato, sería una alcalosis metabólica. Pero acá el bicarbonato está bajo. ¿Ya? Entonces, acá 6.1, 7.1 son acidosis, por lo tanto ya descartamos estas dos. ¿Por qué? Porque acá estamos en acidosis. Y acá tenemos un pH un poquito más ácido, la compañera dijo 7.4, entonces estamos en acidosis. Tenemos el CO2 alto, por lo tanto, se corresponde a acidosis y podría ser respiratoria. Y acá tenemos el bicarbonato alto, entonces es acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque va a corresponder el pH con el CO2. En cambio aquí tenemos una acidosis, pero el CO2 está bajo. ¿Ya? Entonces eso era lo que tenían que ir viendo. ¿Ya? Y acá podríamos llegar a tener una acidosis metabólica, pero acá igual podríamos tener aumentado el CO2. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de compensar. ¿Se acuerdan que había hiperventilación en la acidosis metabólica? Ya, entonces ahí podría estar aumentado el CO2. ¿Queda claro el feedback de esta pregunta? O sea, era la B, ¿cierto? Era la B. Ya. Acidosis respiratoria. Sí, hubo algunos que la tuvieron buena. ¿Ya? Esta también generó dudas. ¿Quiénes creen que la respuesta hiperparatiroidismo primaria está correcta? Levanten la manito. Ya, levanten la manito. Ya, tenemos 4 que pusieron esa. ¿Alguien puso otra respuesta que no fuera hiperparatiroidismo primario? ¿Nadie? Ya, muy bien, Nicolás, es la falta de vitamina D. ¿Por qué? Porque el hiperparatiroidismo primario, este era un secundario, porque el primario yo tengo problemas de la PTH. La PTH no la logro regular. Entonces yo voy a tener alto el calcio. ¿Por qué? Porque la PTH va a seguir secretándose aunque yo tenga aumentado el calcio. ¿Ya? Esto sería como mi estado normal. Yo tengo bajo el calcio, aumenta la PTH. Pero en este caso yo les puse puras patologías o puros problemas. ¿Ya? Entonces yo tengo aumentado la PTH, aunque tenga bajos, yo si tuviera un hiperparatiroidismo primario, yo tendría aumentado la PTH con altos niveles. ¿Ya? Eso, pero varios pusieron el hiperparatiroidismo primario. ¿Ya? Es un hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque aumenta la PTH con bajos niveles de calcio, porque me falta la vitamina D, que era mi intermediario para que la PTH también tuviera sus efectos. ¿Ya? Acuérdense que la absorción intestinal necesitamos la vitamina D. ¿Ya? ¿Queda claro este feedback, chicos? Super. Y entonces ahora vamos a comenzar con la clase de lo que nos faltó, primero con lo que nos faltó del martes. ¿Recuerdan que estábamos viendo el martes?
Ya, nos faltó un ion. ¿Y se acuerdan cuáles íbamos a ver? ¿Cuáles vimos? Vimos el sodio, el potasio, nos faltaría el cloruro, si no me equivoco. ¿Vimos el cloruro, chicos? ¿Para Nicolás? ¿Lo vimos en alguna parte? ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, vimos el cloruro. ¿Nadie se acuerda? ¿Ya? Y el cloruro lo habíamos visto para que Nicolás, si se queda con la duda. ¿Pasamos en alguna parte el cloruro? Ya, eso lo vimos el martes. Pero antes de ver el equilibrio ácido-base, habíamos visto el sodio, el potasio, y vimos una diapositiva del cloruro, ¿ya? Porque el cloruro normalmente está acompañando al sodio, ¿ya? Entonces sí lo habíamos visto. Pero volviendo a lo que nos decía Sadi, el martes vimos el hierro, el calcio, y nos faltaba ¿cuál ver? ¿Cuál nos faltaría ver? ¿El magnesio? El magnesio, dijimos que lo íbamos a ver o no, para los que partieron al principio de la clase. ¿Qué dijimos del magnesio? Ya, el magnesio no lo íbamos a ver. Pero ¿cuál es otro ion que es fundamental para que funcionemos? El fosfato creo que era. El fosfato, Cristian, súper bien. ¿Por qué el fosfato era tan importante? Porque de él obtenemos la ATP. Ya, ahí al mismo tiempo porque participa en forma el ATP. El ATP está formado por la adenosina y el trifosfato, ¿ya? Va a ser súper cortito lo que veamos del fosfato porque el fosfato se regula de manera similar al calcio, ¿ya? ¿Por qué? Porque se forma este fosfato de calcio, entonces va a estar, todo lo que regula el calcio también va a afectar al fosfato. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a regular igual. Entonces esto ya lo habíamos visto, si lo recuerdan. Acá depende del libro. Acá dice paratirina. ¿Qué piensan ustedes que es la paratirina? De acuerdo al dibujito, ¿qué será la paratirina? Sí, o la hormona paratiroidea, ¿ya? De repente, de acuerdo a los libros, van cambiando los nombres de las cosas. Por ejemplo, cuando yo les decía hormona antidiurética, también van a ver vasopresina. Entonces, para que sepan de que hay, por ejemplo, en este caso, esta hormona puede tener distintos nombres, ¿ya? Cuando disminuía el calcio, acuérdense que estaba suprimiendo a la producción de la PTH, entonces disminuye el calcio, sale esta supresión y se empieza a secretar la PTH. Al secretarse la PTH, esta iba al riñón y generaba la forma activa de la vitamina D, que era la 1,25 de hidroxivitamina D. Y además iba al hueso y generaba resorción ósea, o sea, vamos a tomar calcio desde el hueso. En el hueso, el calcio está como fosfato de calcio, entonces va a salir el calcio y va a salir el fosfato. Entonces acá ya está saliendo fosfato porque yo estoy regulando el calcio, ¿ya? Y la vitamina D también va a generar absorción de calcio y de fosfato desde el intestino. Pero si yo saco el calcio del hueso
lo tomo desde el intestino y además también tomé fosfato, ¿no se me agregarán como fosfato de calcio y finalmente no voy a tener calcio libre? ¿Que pasará lo mismo? ¿Que se van a agregar y se van a formar estos cristales de fosfato de calcio a nivel circulatorio? Porque yo estoy sacando fosfato y estoy sacando fosfato de mis dos fuentes, desde el alimento y desde el hueso. ¿Qué piensan que pasa ahí? ¿Habrá otro mecanismo para que no se junten nuevamente y se formen estos cristales? ¿O me da lo mismo y yo quiero que el fosfato también esté alto en el extracelular? ¿Qué creen que puede ocurrir acá, chicos? ¿Habrá otra forma de regular esto? ¿Qué tenemos ahí en la figura? Chicos, ¿qué tenemos en la figura? Tenemos el intestino, tenemos el hueso, ¿y qué más tenemos? El riñón. Y ahí, ¿qué alcanzan a ver qué ocurre con el fosfato en el riñón? Sí, sí, pero yo reabsorbo al mismo tiempo los dos, hago lo mismo que hice en el intestino, hice en el hueso, de mantener el fosfato en circulación, o elimino el fosfato. Es disminuir. Si yo disminuyo la reabsorción, finalmente estoy excretando el fosfato. Entonces, aumenté el calcio, pero no aumenté el fosfato. Eliminé el fosfato, entonces así logré subir el calcio. Y el calcio queda libre, no queda como cristal unido al fosfato. ¿Ya? Entonces, así el fosfato está participando en esto, pero yo en este caso yo quería aumentar el calcio. ¿Ya? Sí, acá, es reabsorción a la orina, miren, acá. No sé si ven la flechita verde, ahí hacia arriba, aumenta la concentración de fosfato en la orina. Y disminuye la concentración de fosfato en el suero. Pero esto es cuando estamos regulando el calcio. ¿Ya? Esto es para mostrarles que están ligados uno con el otro. ¿Ya? ¿Qué ocurre si yo tengo bajo el fosfato? Yo necesito que ese fosfato se mantenga en circulación, no necesito eliminarlo. Y aquí lo que va a ocurrir, siempre vamos a tener el intestino. ¿Por qué? Porque yo lo voy a ingerir por la dieta, el fosfato, el calcio, desde el hueso, donde voy a tener el calcio unido al fosfato de calcio, entonces lo voy a llevar al líquido extracelular. Si yo tengo bajo el fosfato, yo tengo que aumentarlo, entonces lo voy a tomar del hueso del intestino, y aquí lo que voy a hacer, acá se va a inhibir la acción de la PTH, y la reabsorción del fosfato, la vamos a aumentar, ¿ya? Y acá está como al revés, se ve más delgadita la flecha porque es el que se está eliminando. Entonces el fosfato se va a eliminar menos por la orina, pero vamos a eliminar más el calcio. Entonces nosotros ahí queremos eliminar el calcio y retener el fosfato. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a cuál sea el estímulo, calcio bajo o fosfato bajo, vamos a ir regulando la reabsorción a nivel del riñón. ¿Por qué? Porque la absorción a nivel del intestino va a ser la misma y la resorción del hueso va a ser la misma. Vamos a tener el mismo efecto de aumentar el calcio y el fosfato. Pero a nivel renal yo voy a lograr regular si quiero mantener el calcio o quiero mantener el fosfato. ¿No?
Podemos tener hipofosfatemia, o sea que vamos a tener menos fosfato en la sangre, y esto puede ocurrir por un hiperparatiroidismo, ¿ya? O sea, la PTH va a estar generando mucho efecto, y si tengo mucho efecto, aumenta la excreción de fosfato, ¿ya? Vómitos, ¿ya? Que finalmente no lo podemos absorber porque lo estamos botando por vómito, a nivel gástrico, y diarrea. Entonces, yo no pude absorber el fosfato, ¿por qué? Porque lo perdí antes que llegara al intestino. Podemos tener una alteración de la absorción con una deficiencia de la vitamina D, ¿ya? Aquí también va a disminuir la reabsorción renal de fosfato, entonces no voy a poder absorberlo a nivel intestinal y también lo voy a perder en la orina. Por eso también es importante la vitamina D. Podemos tener un estado prolongado sin que comamos nada, también vamos a tener falta de fosfato y la malnutrición. Acá les dejo los valores normales en adultos en miligramos por decilitro y también para poder comparar por unidades internacionales en milimolar. Y es importante que esto también puede aparecer junto al déficit de otros iones. Por ejemplo, si yo tengo vómitos, también puedo perder bicarbonato, voy a perder protones principalmente, puedo perder sodio, puedo perder potasio, ¿ya? Tenemos otros fármacos que inhiben la absorción de fosfato, como el sucralfato, o algunos que aumenten la eliminación renal, ¿ya? Y como tratamiento se administra fosfato monopotasio, ¿ya? Acá tenemos, estas son las principales, acá tenemos otras causas, ya, más detalladas de cómo podemos tener hipofosfatemia, al igual de como habíamos visto con el potasio, puede haber una redistribución del fosfato que se mueva hacia el intracelular. ¿Por qué? Porque en el intracelular puedo estar perdiendo fosfato, ¿ya? Y pérdidas renales y problemas en la ingesta o absorción. También podemos tener hiperfosfatemia, ¿ya? Por ejemplo, deterioro renal, entonces finalmente yo reabsorbo más fosfato, entonces mantengo el fosfato. Hipoparatiroidismo, lo contrario que ocurría en la hipofosfatemia. Y podemos tener, por ejemplo, acá intoxicación por vitamina D, lo veíamos también con el calcio, de que si teníamos exceso de vitamina D, que es muy difícil porque es una hormona que vamos a lograr regular, pero si tenemos mucha vitamina D vamos a tomar mucho fosfato. Y acá es importante, acá se los marqué, tenemos causas de hiperfosfatemia artefactuales, lo que les preguntaba también en el control con respecto al potasio, que nosotros solo por la toma de muestra, por ejemplo, puede aparecer un aumento de fosfato, que es un artefacto porque no es algo real. Por ejemplo, que nos retrasemos en la separación o hemólisis. ¿Por qué? Porque el fosfato está principalmente en el intracelular, forma el ATP. Entonces, si llego a tener hemólisis, el fosfato se me va a ir al extracelular cuando realmente era de mi intracelular. Y también podemos tener hiperfosfatemia en pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué? Por esto mismo caso de que vamos a tener problemas en la reabsorción de fosfato. Y es importante que hay que suprimir el aporte de fosfato y aumentar la diuresis, ¿ya? Y también podemos quelar el fósforo por vía oral. Entonces así podemos bajar estos niveles de fosfato. Eso, chicos, con respecto al hierro, calcio y fosfato. ¿Alguna duda? Súper. Entonces nos vamos a ir ahora al metabolismo de la glucosa.
Ya chicos, como yo sé que ustedes son expertos en el tema de la glucosa y la glicemia es lo que uno más ha escuchado y por ahí anda dando vueltas, les quiero preguntar para que utilicemos el Menti, ¿cómo ustedes saben que se regula la glicemia? Me avisan que les funcione correctamente. Ya, súper. Profe, aparece como otras preguntas, creo, no sé. A ver, métase de nuevo. Es ¿cómo regulamos la glicemia? ¿No dice cómo regulamos la glicemia, chicos? Que ese es el que tengo, ya. Porque ese lo estoy presentando, así que si les aparece otra cosa, cárguenlo de nuevo y les tiene que salir. ¿Cómo regulamos la glicemia? Sí, ahí sí, profe, gracias. Sí, que eso pasa cuando de repente hay más de una diapositiva, entonces hay que poner la presentación. Ya chicos, ¿ven la pantalla? Ya. Ahí, como bien salen bien grandes, ganó la insulina. ¿Ya? Entonces la mayoría pone que solo regulamos la glicemia con la insulina. ¿Ya? Ahí estamos, corta la respuesta. Acá pusieron insulina y glucagón. Y vamos a ver que hay más formas de regular la glicemia. ¿Ya? Pero está claro que vamos a utilizar hormonas para regular la glicemia. Y como tenemos hormonas, ¿podremos medir las hormonas en una persona que está enferma? ¿Creen ustedes que las podremos medir? ¿O no Sí, las en medimos? sangre. Sí, las podemos medir, ¿ya? Vamos a volver. Y acá está la respuesta. ¿Cómo regulamos la glicemia, chicos? Ya muy bien, todos pusieron la insulina, pero la mayoría asumió que teníamos alta la glucosa. ¿Ya? Pero ¿cuándo tenemos alta la glucosa? ¿Cuándo? Ahí dijo ingesta, pero excesiva no. Siempre vamos a tener la insulina porque siempre va a aumentar la glucosa. Nosotros siempre tenemos que consumir carbohidratos. Y la gracia es que vamos a consumirlo y van a bajar. El problema es cuando ya es excesivo
Vamos a sobrecargar a nuestras pobres células que liberan insulina y ahí va a venir el problema. Pero normalmente va a subir la glucosa después de una comida, ¿ya? Entonces vamos a necesitar bajarla con la insulina. Pero también vamos a necesitar aumentar nuestra glucosa. Y acá tenemos varios reguladores, ¿ya? ¿Cuándo no vamos a tener glucosa? Por un tiempo prolongado, de manera fisiológica. En las ayunas. ¿Y cuándo estamos en ayunas, chicos? ¿Cuándo estamos en ayunas? Durante la noche, Durante la noche. Por lo tanto, esto va a ocurrir fisiológicamente, ¿ya? No es que tengamos un problema y necesitamos el glucagón, no. Durante la noche no vamos a estar comiendo. Tenemos que estar durmiendo, tenemos que crecer, ¿ya? Hasta cierta edad, ¿ya? Vamos a tener acá, entonces ahí va a actuar el glucagón. También la adrenalina, ¿ya? Sistema nervioso simpático. ¿Por qué vamos a necesitar glucosa con el sistema nervioso simpático? ¿Por qué creen que vamos a necesitar que aumente la glucosa? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía el sistema nervioso simpático? A mí me gusta el ejemplo del león. No sé si el profesor de fisiología utilizó el león. Si nosotros vemos un león, ojalá estemos en África y podamos viajar y nos encontramos con el león. ¿Qué hacemos, chicos? Correr rápido, ¿ya? Ya, si estuviéramos en la prehistoria no deberíamos correr, deberíamos atacarlo para comer, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué más pasa? Necesitamos correr, ¿ya? O podemos luchar, lucha o huida. ¿Qué más ocurre, chicos? Porque así lo vamos recordando que después lo vamos a ir bien, lo vamos a ver. ¿Qué más ocurre cuando vemos al león? Un aumento en la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más ocurre? Agitarse, agitamiento. ¿Qué es lo que Nos ocurre, cierto? agitamos. Cuando uno persigue al león, ¿eso era? O cuando uno ve al león. Por solo ver Eh, al león a uno le da miedo, ¿no? Sí, como, o sea, como que se altera, y si alguien corre, no sé, gasta ATP, lo cual parece ser la glucosa. Gasta ATP, ¿ya? Y ahí necesitamos ATP. ¿Dónde vamos a sacar el ATP? De la glucosa. De la glucosa. Entonces necesitamos aumentar la glucosa. Entonces, hiperglicemiante. Súper bien. La somatotropina, que sería la hormona de crecimiento, también vamos a necesitar mayor glucosa. La tiroxina, la T4, va a generar también aumento de glucosa. Y el cortisol, que va a ser similar a lo de la adrenalina. Ante un estrés, nosotros necesitamos generar ATP, vamos a necesitar mayor glucosa, ¿ya? Entonces, tenemos hartas hormonas que son hiperglicemiantes. ¿Ya? Con respecto a las dos hormonas principales que se van a producir en el páncreas, vamos a tener la insulina y el glucagón. Y acá quiero que ustedes definan, van corriendo, acá va a decir 1 y acá va a decir 2, pero se van moviendo de acuerdo a estos procesos. ¿Cuál es la hormona que va a estimular, por ejemplo, que va a generar, por ejemplo, un aumento de la glucogenólisis? Y ustedes ponen si es el glucagón o la insulina. Y ahí ya les debería aparecer en el mente. Es el mismo número del anterior. ¿Les funciona, chicos?
Ahí, súper, ya. Ahí empezaron algunas respuestas. Ya, 2 minutitos. Hay solo 4 participantes. Por lo menos llegar a 8, que son los que están participando normalmente. Ya, chicos, ¿por qué tan poca participación? ¿Tenían dudas? Acá recuerden que no está con nombre y apellido la respuesta, así que da lo mismo lo que conteste, ¿ya? Es más, si se equivocan después con el feedback, mejor, porque más se van a acordar, ¿ya? Aquí con la última respuesta, miren, acá teníamos que la mayoría de los, ¿la ven, cierto? La respuesta, chicos. Ya, súper. Sí, profe. Acá tenemos, hay un par que la mayoría contestó aquí, miren, 6 de los 7 puso que la insulina disminuía la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? ¿Qué es, chicos? El rompimiento del glucógeno. El rompimiento del glucógeno. Yo necesito romper el glucógeno cuando tengo alta la glucosa. Necesito romperlo si tengo alta la glucosa. No, No, muy bien. Entonces acá la mayoría lo tenía claro porque 6 de 7 lo pusieron bien, ¿ya? Después tenemos acá, entonces glucogenólisis, acá tenemos glucogenólisis, acá la aumenta. ¿Quién la tiene que aumentar? Cuando la glucosa está baja. Por lo tanto, el glucagón. Entonces, si ustedes ponían esto, si leían bien, esto es lo contrario de esto. Entonces, esta debería haber estado aquí, ¿ya? Igual se las puse todas estas porque generan dudas, porque se parecen mucho las palabras, ¿ya? Entonces hay que leer súper bien, ¿ya? Glucogenólisis, ¿ya? Acá, súper bien, 6 de 7, el glucagón aumenta la gluconeogénesis, que es la génesis de nuevo de glucosa.
que yo no voy a partir de por ejemplo, del glucógeno, que es un carbohidrato, voy a partir de aminoácidos, o sea, desde cero generamos la glucosa. Acá tenemos glucogenogénesis. ¿Qué significa glucogenogénesis? ¿Qué es? ¿Ya? No, ahí no es partir desde cero, acá generamos, solo generamos, ¿ya? Cuando tenemos este neo, es cuando es de novo. Pero acá es génesis de glucógeno. Y yo cuando genero glucógeno, cuando tengo alta la glucosa y la quiero guardar. Por lo tanto, la glucogenogénesis la estimula la insulina. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar la glucosa que estaba súper alta. ¿Ya? La guardo y entonces disminuyo la ruptura del glucógeno y genero más glucógeno. ¿Ya? Y aquí, acá estuvo un poco más dividido. ¿Qué es la glicólisis o glucólisis? ¿Qué es la glicólisis o glucólisis? Esta es la que más deberían saber, chicos. ¿Qué es la glucólisis? Profe, el rompimiento de la glucosa, o sea, el uso de. El uso de la glucosa. Entonces, ¿cuándo la vamos a usar? Cuando está alta. La vamos a usar y la vamos a almacenar. ¿Ya? Entonces, estaban bien tirados para acá, pero habían un par de dudas. ¿Ya? Esto yo se los voy a subir y después les voy a poner un circulito a los que eran los correctos, para que no les quede duda después cuando revisen la clase. ¿Ya? Y aquí vamos a tener el ciclo de la glucosa. Nosotros vamos a comer, por ejemplo, va a aumentar la glucosa en sangre, vamos a inducir la secreción de insulina. ¿Ya? La insulina va a ir, por ejemplo, al músculo y al hígado y va a inducir que la glucosa se convierta en glicógeno y queda ahí almacenadita. Como queda después almacenadita, cuando estamos en ayuno, viene el glucagón y corta el glucógeno, tenemos glucosa rápida. Y además vamos a estimular que se tome, aparte, para poder hacer esto, necesitamos que la glucosa entre a la célula. Y la insulina es fundamental para eso. ¿Ya? La insulina va a inducir que la glucosa entre. La glucosa pasará rápidamente por la membrana. ¿Qué necesita la glucosa para entrar a una célula, chicos? Un transportador. Un transportador. Bueno, ese transportador normalmente no está en la membrana. Nosotros con insulina vamos a llevar el transportador a la membrana y ahí va a entrar la glucosa. ¿Ya? Mientras que si tenemos baja la glucosa, ¿ya? Esta va a inducir liberación de glucagón en el páncreas y el glucagón va a decir, ya, necesitamos glucosa. Lo sacamos de glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado, y en el hígado tenemos la gracia de que vamos a tener una enzima que va a poder generar la gluconeogénesis. La gluconeogénesis ocurre en el hígado y ahí vamos a formar glucosa desde cero. Y ahí vamos a lograr llegar a niveles normales de glucosa. ¿Cómo liberamos insulina? Acá un poco enredada la vía, pero vamos a tener que la misma glucosa va a entrar acá por un transportador. Esto ocurre en las células beta del páncreas, y a través del ATP que se produce por la glucosa, vamos a tener que se va a cerrar un canal de potasio, y ahí vamos a aumentar el potasio intracelular, genera despolarización, y esto hace que entre el calcio. Cuando entraba el calcio, muy importante, el calcio libera vesículas, ¿ya? Y acá vamos a tener vesículas con insulina. Y se va a liberar la insulina hacia el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque la insulina después tiene que ir al músculo, tiene que ir al hígado y tiene que ir a mis células de los tejidos, ¿ya? Entonces necesitamos
que tenga una función endocrina, por eso es una hormona. ¿Ya? Todos estos generan efecto para liberar insulina, la glucosa, los aminoácidos, la adrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina va a generar hiperglicemia, ¿ya? Entonces también la adrenalina tiene que regular este efecto que tiene, y lo regula a través de la liberación de insulina. Y acá yo les marqué esto que se llama incretina. ¿Lo han escuchado hablar la incretina? GPL1 alguna vez cuando pasaron digestivo, ¿no, chicos? Ya. La incretina se va a secretar cuando estamos generando nuestra digestión, y esta va a inducir la secreción de insulina. Entonces mi insulina ya se empieza a secretar cuando empezamos a comer. Cuando nosotros estamos comiendo, ya todavía no se absorbe la glucosa, no ha llegado al páncreas y ya podemos empezar la liberación de insulina. Ya no es tan potente como la subida de glucosa, pero sí ya se puede empezar a preparar un poco el camino para poder generar la función hipoglicémica. Y acá vamos a tener también fármacos que pueden generar acá la inhibición del canal y generar insulina sin que tengamos, porque muchas veces esta alza de glucosa después no vamos a poder secretar insulina, entonces necesitamos tratamiento farmacológico que va a promover mayor secreción de insulina. ¿Cómo va a actuar la insulina? La insulina es una hormona peptídica, por lo tanto su receptor está en la membrana, no va a entrar a la célula, está en la membrana. Y va a generar, es un tirosinquinasa, los receptores tirosinquinasa, recordemos, se fosforila a sí mismo, y con la fosforilación va generando una cascada de señalización. Promueve crecimiento celular, proliferación, va a promover síntesis de lípidos, proteínas y glucógeno, ¿ya? Entonces, yo voy a promover que se generen lípidos, que se generen proteínas, para guardar energía, ¿ya? Yo no necesito romper estos lípidos. Cuando yo tengo que romper los lípidos porque me falta, por ejemplo, glucosa, y tengo que generar, en el caso, por ejemplo, proteínas, aminoácidos, necesito generar glucosa de nuevo. No, en la insulina vamos a ir guardando, vamos a ir almacenando. Y por otra parte, con estas mismas vías, acá ven que está el GLUT4, este es un transportador de glucosa. Entonces va a estar en una vesícula y por acción de la insulina, este va a quedar en la membrana. Y al estar en la membrana, puede entrar la glucosa, la cual voy a utilizar aumentando la glicólisis y guardándola como glucosa. El glucagón, por otra parte, la insulina se producía en las células beta, el glucagón se produce en las células alfa, y lo que genera es aumentar la glicemia, ¿ya? Nosotros podemos estar en un ayuno prolongado sin que tengamos problemas de hipoglicemia, que nuestro cerebro se empieza a dañar porque no tiene glucosa. ¿Por qué? Porque existe el glucagón. Y acá la fuente de energía vamos a tener la formación de ATP inicialmente, y después esto en presencia de oxígeno, y después vamos a pensar con la glicólisis anaeróbica. Ya cuando utilizamos, por ejemplo, en mi músculo necesitamos generar energía, vamos a tener una glicólisis anaeróbica, vamos a aprovechar todo la glucosa, vamos a utilizar el glucógeno muscular, ¿ya? Y porque eso también lo promueve el glucagón, acuérdense, glucogenolisis, vamos a cortar el glucagón, ¿ya? Y acá también vamos después a tener una oxidación aeróbica que es más larga, para ir manteniendo estas reservas de energía. Y así, porque necesitamos esta energía y la vamos a sacar desde la glucosa, que va a venir dada porque el glucagón la mantiene constante. ¿Qué ocurre? Con la hipoglicemia va a bajar la glucosa. Si baja la glucosa, esto en las células alfa, disminuye el ATP, va a haber un cambio de voltaje por la disminución del ATP, que va a generar también un aumento de calcio, y ahí se va a liberar el glucagón, ¿ya? Tenemos aquí que también hay otras hormonas que las habíamos visto antes, por ejemplo, la epinefrina. ¿Cuál hormona es la epinefrina, chicos?
¿Cuál es la epinefrina? ¿Adrenalina? No. La adrenalina, muy bien, ¿ya? Acá tenemos otro caso de una hormona que tiene dos nombres, ¿ya? Entonces, epinefrina o adrenalina, que desde el glucógeno, desde los aminoácidos, desde el glicerol, van a formar glucosa, van a inducir la gluconeogénesis y van a aumentar la glucosa en la sangre, ¿ya? Entonces, esto es a grandes rasgos cómo funciona, cómo se secreta la insulina, cómo se secreta el glucagón y los efectos que tiene. ¿Cómo nosotros podemos ver el metabolismo de la glucosa en una persona? ¿Qué saben ustedes, chicos? ¿Qué se mide en las personas para ver si el metabolismo de la glucosa, la glicemia está correcta? ¿Cómo podemos medir esto, chicos? ¿Qué podríamos medir? ¿Qué podemos medir para ver si el metabolismo de la glucosa está funcionando correctamente? ¿Qué saben ustedes? Ya, se mide la glucosa en sangre y eso se llama... Ya, glucosa en sangre, ¿qué se llama? ¿Cómo se le dice a la glucosa en sangre? Eso lo sabemos, chicos. Cualquiera que Glicemia, profe. conteste. Glicemia, ya. Después, ¿qué más podemos medir? ¿No podemos medir nada más? ¿O no podemos hacer ni un ensayo, ni un estudio? Ya, podemos medir la glucosa en sangre, ¿ya? La vamos a medir en el laboratorio. Es importante. Muy bien, Yanis, también se puede medir la insulina, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que ver si se puede estar secretando de forma correcta, ¿ya? La glucosa la vamos a medir aquí en un tubo que va a tener fluoróforo oxalato. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque para medir la glucosa tenemos que inhibir la glucólisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque si sigue funcionando la glucólisis, puede bajar los niveles de glucosa y no vamos a saber, ¿ya? Entonces necesitamos eso. Y esto se hace por reacción enzimática. La glucosa la vamos a convertir acá en ácido glucónico con el agua oxigenada, y luego vamos a tomar esta agua oxigenada, le vamos a agregar un par de compuestos y a través de la peroxidasa vamos a generar esto que se llama quinoqueimina de color. Y esto lo vamos a medir por fluorometría, ¿ya? Esto en el laboratorio, y acá tenemos también que a través de una gotita podemos utilizar un hemoglucotest, que es muy útil porque las personas se pueden tener que controlar si tienen una patología, y esto se hace con una tirita reactiva que, tomando la gotita de sangre, nos puede dar los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? ¿Qué patología podríamos tener, chicos, que está desregulada la glucosa? La diabetes. Muy bien, ¿ya? Vamos a partir con lo contrario, porque la diabetes tanto se habla, pero muchas veces no se habla de lo que es lo contrario, que sería una hipoglicemia, ¿ya? Acá tenemos niveles de glicemia, vamos a tener glucosa en ayuno y glucosa después de 2 horas, y acá son los valores para diabetes, para prediabetes
y cuáles son los valores adecuados, que es entre 70 y 100, o 60 y 100, de acuerdo a cómo se esté midiendo, y 2 horas después ya podemos llegar a 140, o sea que nuestra insulina tuvo su efecto y bajó la glucosa, pero podría no bajar hasta los niveles de ayuno, pero llegar a bajo 140 ya es normal. Y estos son 2 horas tras los alimentos. Para eso existe el ensayo de la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Quién se ha hecho la curva de tolerancia a la glucosa? Que levante la mano, chicos. Sí, es terrible, ¿cierto? ¿Alguien más se ha hecho el ensayo? Que levante la mano. Yo levanto la mano, yo me lo he hecho. ¿Quién se lo ha hecho, chicos? ¿No? Ya. Qué bueno que no se lo hayan tenido que hacer. ¿Bien? Ya, normalmente a las mujeres embarazadas es un examen, ¿se acuerdan que en el laboratorio nosotros teníamos los exámenes de cribado? Que nosotros agarrábamos la población y queríamos buscar quiénes estaban enfermos. ¿Se acuerdan o no de las primeras clases, chicos? Ya. La curva de tolerancia a la glucosa es un examen de cribado en las embarazadas. ¿Y por qué será eso, chicos? ¿Por qué creen? Es un examen de cribado. ¿Por qué creen? ¿Qué será? ¿Porque se les ocurrió a las personas, a las autoridades? Ya, todos se tienen que hacer el examen. Porque es una enfermedad con una alta prevalencia, la diabetes gestacional. Entonces, todas las embarazadas tienen que ir y tomarse, y es más terrible estando embarazada porque uno aparte tiene las náuseas y tiene que tomarse el frasquito. Ya. Sadis había hecho el examen, ¿cierto? Ya. ¿Le puede contar a los compañeros de qué se trata el examen? Ya. Ya. Sí, pueden ser con varias tomas, hay varios puntos, la mayoría es tiempo 0 y tiempo 2 horas, ¿ya? Depende de, igual la parte privada, como dice la compañera, depende del gusto que uno tenga, ¿ya? Esto es glucosa líquida, son 75 gramos de glucosa, ¿ya? Imagínense eso, un montón, ¿ya? Y puede ser en forma de limón o en forma de naranja, ¿ya? El limón dicen que puede ser un poco mejor, ¿por qué? Porque como gusto cítrico puede bajar un poco el gusto de azúcar que uno tiene, ¿ya? Tiene que tomárselo en 5 minutos, no puede ser más largo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un pic de glucosa, ¿ya? Y como es líquido, nos impedimos este tema de que, por ejemplo, nos comamos un pan y vaya aumentando paulatinamente la glucosa. No, necesitamos que sea un shot de glucosa. Entonces, por eso es líquido. Son 75, ¿sí? Sí. No les puse la diapo, pero el ejercicio, nosotros vamos a usar la glucosa. Y el ejercicio puede ser hasta caminar. Entonces nosotros necesitamos ver solo el efecto de la insulina, no el efecto de nuestro metabolismo. Necesitamos que el metabolismo sea basal, lo más basal posible. Entonces llegamos en ayuno, nos tomamos el líquido, nos toman la glucosa en ese minuto y después a las 2 horas. Y en reposo. Entonces uno tiene que estar ahí aburrido las 2 horas sentado en una silla, ¿ya? Ahí también se ven las diferencias entre los sistemas de salud, porque hay algunos lugares, laboratorios que tienen unos sofás súper cómodos, ¿ya? Pero en otras partes, la pura sillita, ¿ya? ¿Qué ocurre? En una persona no diabética y que es sensible a la insulina, por lo tanto la insulina va a generar su efecto, nosotros vamos a tener el pic de glucosa porque nos tomamos este líquido. Y luego va a bajar. ¿Por qué? Porque mi insulina tuvo su efecto.
¿Qué ocurre en una persona diabética? La persona diabética puede tener fallas en la sensibilidad a la insulina, que mi receptor ya no esté generando, al recibir la insulina falló, puede tener alguna mutación, ya no logra reaccionar y no va a incorporar la glucosa, no va a aumentar la glicólisis. Entonces, miren, va a aumentar un montón la glucosa. ¿Por qué? Porque mi insulina se está demorando en actuar. Y después, cuando ya llegamos a un punto, puedo tener hasta que no tenga insulina, ¿ya? No tengo insulina, por lo tanto, hay muchas personas que llegan a tener que inyectarse con insulina. Con la diabetes tipo 2, que después la vamos a ver, ya es porque llegamos a un punto de que generamos tanto daño que mis células beta murieron. Ya no tengo producción de insulina. Entonces este diabético, miren, llega a un pico súper alto y después baja, pero no va a llegar a un nivel normal. Siempre va a mantener la glucosa más alta. ¿Ya? Y también vamos a tener, podemos ver curvas de insulina, donde podemos ver también en este mismo test de tolerancia a glucosa, se hace lo mismo, y en una muestra se toma la glicemia, y en otra muestra se va a tomar la insulina. Y ahí podemos ver si esta insulina va subiendo como corresponde y después baja, porque la insulina no puede quedarse aumentada siempre. ¿Por qué? Porque cuando baja la glucosa, dejamos de tener el estímulo y la insulina también debe bajar. Hemoglobina glicosilada, ¿la han escuchado hablar o no, chicos? No, profe. La hemoglobina glicosilada también es un examen que genera igual bastante discusión. Hay personas que dicen que puede servir para el diagnóstico de la diabetes, pero hay muchos factores que pueden influir en esta hemoglobina glicosilada. Entonces, eso nos permite que sea un buen método diagnóstico. Pero si yo puedo ir haciendo un seguimiento de la hemoglobina glicosilada, o sea, utilizarla para controlar tratamiento, por ejemplo, sí me sirve, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hemoglobina va a ser proporcional a cuánta glucosa yo voy a mantener en un largo tiempo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo voy al laboratorio y me tomo la glicemia, yo me estoy tomando la glicemia de ese minuto. En cambio, la hemoglobina, como se va a unir a la glucosa y va a mantener ahí la hemoglobina glicosilada, me va a permitir ver, como sacar una foto de un tiempo un poco más largo, de cómo estuvo el tratamiento de la enfermedad, ¿ya? Como diagnóstico no funciona, pero sí se utiliza como tratamiento, para controlar el tratamiento, ¿ya? Para vigilar cómo estaba esa persona durante el tratamiento, ¿ya? Y acá se ven los distintos porcentajes y acá se ve un nivel promedio estimado de glucosa, ¿ya? Que corresponde al porcentaje de hemoglobina glicosilada, ¿ya? Entonces esto se utiliza mucho cuando ya el paciente ya está diagnosticado. Y acá lo que mencionábamos, que la insulinemia también se puede estudiar, y acá también podemos tener lo que se llama insulinoresistencia, ¿ya? Antes se decía que no era prediabetes, pero ahora sí se considera como prediabetes, de que haya personas que ya tienen algún grado de insulinoresistencia, de que la insulina no está bajando de forma correcta, y acá se hacen entonces en estas curvas de tolerancia a la glucosa, también se pueden ver los valores de insulina. Entonces acá vamos a tener niveles normales, podemos tener en ayunas ya un poco de insulina, significa que la insulina no bajó, cuando debería haber bajado. En ayunos la insulina debería estar muy baja. ¿Por qué? Porque está el glucagón actuando, no la insulina. Y luego que demos la glucosa, la insulina obviamente va a subir, pero también tiene que bajar. Y tiene que bajar a un punto que, por ejemplo, en este caso es menor a 50 microunidades por ml. ¿Ya? Y lo otro que podemos medir es el péptido C de la insulina. También es un examen que se puede medir y así podemos ver cuánto se está secretando la insulina. La insulina se forma como proinsulina y para llegar a su forma activa se tiene que cortar, y se va a cortar aquí en dos, ¿ya? Entonces el péptido C es este péptido verde
que no es de la insulina funcional. Es solo parte de la proinsulina. Yo lo corto, cuando está guardadito almacenado, se corta, y cuando se va a secretar, ya no tengo el péptido. Pero este péptido C va a quedar en circulación, igual que la insulina. Entonces nosotros podemos ver si la insulina se está secretando de forma correcta, ¿ya? Porque tal vez la insulina quedó dando vuelta, y no era que tenía aumentada la secreción, ¿ya? Entonces podemos medir también el péptido C, ¿ya? El glucagón, chicos, yo busqué y no se estudia el glucagón, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que ocurre siempre es una hiperglicemia, y nosotros nos vamos a basar más en el valor de la glicemia y en la secreción de insulina, ¿ya? Entonces se va a estudiar péptido C, se va a estudiar insulina, podemos estudiar, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que va a ser hiperglicemiante, ¿ya? Pero el glucagón no se está estudiando, ¿ya? Entonces vamos a partir con la hipoglicemia. Chicos, son 5 para las 3, así que yo creo que vamos a dejar las patologías para la vuelta del receso, ¿ya? ¿Alguna duda de cómo funciona el metabolismo de la glucosa y cómo se mide? No, profe. ¿Ninguna? Súper. Ya, chicos, vamos a pasar la lista. Gustavo Alfaro, Presente. Catalina Alfaro, Sadia Aliaga, Krishna Araneda, Presente, profe. Nicole Castro, Presente, profe. Yani Jofré, Presente. Millaray Durán, Presente, profe. Sebastián Garcés, Presente. Cristian Ibarra, ¿Cristian está por ahí? Ahí está. Javier Ibarra, Presente, profe. Álvaro Jiménez, Presente. Nicole Leiva, Presente, profe. Joshua Millar, Presente, profe. Kevin Olivares, Presente, profe. Andrea Paredes, Presente. Danixa Paredes, Presente. Camila Rojas, Cristian Valenzuela, Acá, profe. Alexandra Vargas Presente, profe. y Nicolás Yacín. Presente. Ya, chicos, descansen, ya, aprovechen de dormir hasta tarde. Y nos vemos el 25. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté Ya, bien. profe.